Bienvenidos a Estudio con Podcasts. Hoy nos vamos a meter, pero bien a fondo, en la sala de máquinas de la democracia española. Vamos a analizar una parte clave de la Constitución, el título cuarto, que es básicamente el manual de instrucciones del Poder Ejecutivo. Exacto, es que es justo eso, el conjunto de reglas que definen cómo se crea un gobierno, qué poder tiene exactamente y, casi lo más importante, qué barreras y controles existen para que ese poder no se desborde. Justo. Hoy repasaremos los artículos del 97 al 107, que son, por así decirlo, el esqueleto que sostiene al gobierno y a toda la administración. Nuestra misión de hoy es leer textualmente cada uno de estos artículos, sí, pero sobre todo es ir más allá. Claro. Queremos entender la lógica que hay detrás de ese lenguaje a veces tan denso, por qué se escribieron así y qué significan en la práctica. ¿Preparada? Es que entender estas reglas es fundamental para entender las noticias de cada día. De verdad, desde una investidura hasta cómo funciona una comisaría. Pues vamos allá. Empecemos por lo más básico. ¿Para qué sirve el gobierno? Artículo 97. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Vale, aquí se concentra la esencia del poder. La función ejecutiva es la más intuitiva, ¿no? Sí, Es la tarea de hacer cosas. El Parlamento debate y aprueba una ley, pero es el gobierno quien la pone en marcha, quien gestiona los presupuestos, quien moviliza a los funcionarios. Es la acción pura y dura. de acuerdo. Función ejecutiva es hacer. Pero la segunda parte, la potestad reglamentaria, eso suena más abstracto. Y francamente, a un poder inmenso. Es una especie de cheque en blanco para el gobierno. No, para nada. Es una pregunta clave, pero la respuesta es un no rotundo. No es un cheque en blanco. Ajá, Es una herramienta, imprescindible, pero con unos límites muy estrictos. Piénsalo así. Una ley es el plano general de un edificio. vale. Te dice cuántos pisos hay, las vigas maestras, pero no de qué color pintar las paredes. Claro, los detalles. Eso es. La potestad reglamentaria permite al gobierno, con reales decretos, órdenes ministeriales, rellenar esos detalles para que la ley se pueda aplicar. Pero jamás puede contradecir el plano, es decir, la ley, y mucho menos la Constitución. Entendido. Es el poder de los detalles, pero siempre subordinado. Vale, ya sabemos qué hace el gobierno. Ahora, ¿quién es el gobierno? El artículo 98 nos presenta la foto de familia. Leo los dos primeros puntos. 1. El gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Y 2. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. Aquí vemos un diseño de liderazgo muy claro. El presidente no es simplemente el primero entre iguales, no. Es el director de orquesta. Justo, esa es la imagen. Es el director de orquesta. Marca la melodía, el ritmo, la dirección política. Y los ministros son los solistas, expertos en su instrumento. Sanidad, economía. Eso es. Y tienen la máxima responsabilidad sobre su ejecución. Esa idea me parece interesante, pero, a ver, ¿qué pasa si un músico, un ministro, decide ir por libre? El artículo dice que tienen responsabilidad directa. Ya. ¿Hasta dónde llega el poder del presidente, si la responsabilidad final es del ministro? Has puesto el dedo en una de las grandes tensiones de cualquier gobierno. El presidente tiene la autoridad para nombrar y cesar a sus ministros, que lo veremos luego en el artículo 100. Claro, esa es su arma definitiva. Y ese es su poder definitivo de coordinación. Si un ministro se desvía, el presidente puede sustituirlo. Pero mientras está en el cargo, el ministro es el que responde directamente, ante el Parlamento, ante la opinión pública. Este equilibrio busca combinar un liderazgo fuerte con la especialización. Y ese sentido. Ahora vamos a una parte que parece diseñada para evitar problemas muy serios. El punto 3. 3. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Este es el cortafuegos ético, ¿eh? Aquí la Constitución, está siendo muy desconfiada. Y con razón, diría yo. Y con toda la razón del mundo. Imagínate a un ministro de Fomento que a la vez es dueño de una gran constructora. Imposible.
Sería un conflicto de intereses andante. Pues eso. Esta norma busca crear una burbuja de dedicación exclusiva y servicio público, para que su única lealtad sea esa. Aunque permite mantener el acta de diputado o senador. ¿Por qué esa excepción? Porque refuerza el vínculo del gobierno con el poder legislativo. No hay que olvidar que el gobierno emana del Parlamento. Es verdad. Permitir que los ministros sigan siendo diputados mantiene ese cordón umbilical, les obliga a seguir rindiendo cuentas en la Cámara. Y bueno, el punto 4 es muy breve. 4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno. Simplemente remite a una ley para los detalles. Muy bien, ya tenemos al equipo y sus reglas. Pero, ¿cómo se consigue llegar ahí? Ahora entramos en el drama político de la investidura. El artículo 99. 1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y, a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. Lo fundamental aquí es el papel del rey. Actúa como un notario de la realidad parlamentaria. No propone a quien él prefiere, ¿eh? No, claro. Escucha a todos los partidos y designa el candidato que matemáticamente tiene más posibilidades de obtener la confianza. Es un papel moderador. Vale. Propuesto el candidato, se la juega en el Congreso. Punto 2. 2. El candidato propuesto expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Y aquí, la hora de la verdad. Punto 3. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. Este sistema de doble votación es de una gran inteligencia política, ¿eh? La primera votación con mayoría absoluta. Que son 176 votos, la mitad más uno. Exacto. Busca un gobierno fuerte, estable, con un apoyo muy sólido. Sería el escenario ideal. Pero la Constitución es realista, y sabe que ese ideal no siempre se da. El paso a la mayoría simple, más sí es que nos, parece una válvula de escape. Totalmente. Es una válvula de escape, pero también es un reconocimiento de la realidad. Abre la puerta a la negociación, a los pactos y, sobre todo, al poder de la abstención. Ajá. Un candidato puede ser investido en segunda vuelta no porque consiga más apoyos, sino porque consigue que suficientes diputados se abstengan. Que no voten en contra. Eso es. Es un mecanismo diseñado para favorecer la formación de gobierno en parlamentos fragmentados, que es lo normal hoy en día. Y si ni con esas hay acuerdo, el reloj empieza a correr. Puntos 4 y 5. 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Y el final. 5. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Este es el botón de reinicio del sistema. La solución drástica para evitar un bloqueo político indefinido. Es decirles a los partidos, o se ponen de acuerdo en 2 meses, O este Parlamento no funciona y devolvemos la palabra a los ciudadanos para que elijan uno nuevo. Es un mecanismo de seguridad que, ya hemos visto activarse en nuestra historia reciente. una vez superada la investidura, el presidente ya puede formar su equipo. El artículo 100 es muy directo. Los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. Es la confirmación del poder presidencial, libertad absoluta para elegir a sus ministros y también para cesarlos si pierde la confianza en ellos. El rey cumple una función formal, pero la decisión es única y exclusiva del presidente. ¿Vale? Un gobierno es, al final, el equipo de confianza de una persona. Y ese equipo, como todo, tiene un final. Artículo 101. El cese. 1. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales. En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Y aquí llega un concepto clave. 2. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. El gobierno en funciones. Exacto. El país en piloto automático. Sabemos que sus poderes están limitados, pero ¿cuál es el mayor riesgo cuando un país se pasa mucho tiempo así?
El riesgo es la parálisis. Un gobierno en funciones está para la gestión del día a día, para que los servicios públicos sigan funcionando, pero, Pero no puede tomar grandes decisiones. claro, no puede aprobar un nuevo presupuesto, por ejemplo, con lo cual las cuentas se prorrogan. Tampoco puede presentar proyectos de ley para afrontar nuevos desafíos. Un país en funciones durante meses es un país que pierde capacidad de respuesta. Pasamos ahora a un tema más grave, la rendición de cuentas ante la justicia. Artículo 102. 1. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto es lo que se conoce como aforamiento. Por la alta dignidad de su cargo y para garantizar la máxima independencia, se establece que no sean juzgados por un tribunal ordinario, sino directamente por el más alto, el Supremo. Pero la Constitución distingue y eleva la gravedad para ciertos delitos. Punto 2. 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Este requisito de una supermayoría política para acusar, ¿no corre el riesgo de convertir un proceso legal en una batalla puramente partidista? Es un arma de doble filo, sin duda. El objetivo es proteger al gobierno de acusaciones, digamos, frívolas que puedan desestabilizar el país. Exige un consenso político muy amplio. Ya. La contrapartida es esa, claro, que puede hacer más difícil perseguir un caso real si el partido del gobierno tiene una mayoría sólida. Y ojo, que hay un cerrojo final en el punto 3. 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Esto es demoledor. Significa que si un presidente o ministro es condenado por estos delitos gravísimos, no hay posibilidad de indulto. Ninguna. La vía del perdón político queda completamente cerrada. Es la máxima expresión de que hay actos que la democracia no puede ni debe perdonar. Dejamos al gobierno y pasamos a su brazo ejecutor, la administración pública. El artículo 103 es su carta de principios. 1. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Este artículo es la brújula moral de todo funcionario. Servir con objetividad los intereses generales significa que la administración no está al servicio del gobierno de turno, sino de todos los ciudadanos, Sin favoritismos. sin favoritismos. Y los demás principios son las reglas de su funcionamiento. Ser eficiente, tener una organización clara y estar siempre sometida a la ley. El punto 3 habla de cómo se accede a esa administración. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos. El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Estos principios, mérito y capacidad, son la base de un Estado justo. Pero ¿cómo se asegura la Constitución de que sean reales? Lo hace estableciendo la base para sistemas de acceso objetivos, como las oposiciones. La idea es que quien obtiene un puesto no es el amigo de un político, sino la persona que ha demostrado ser la más preparada en un examen justo y abierto. Es la garantía contra el clientelismo. Totalmente. ¿Y a favor de una administración profesional? Entramos en la recta final, con un grupo de artículos que son los grandes contrapesos al poder. Empezamos con el 104, sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad. 1. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La redacción es crucial. No dice que su misión es mantener el orden. Cierto. Dice proteger el libre ejercicio de derechos y libertades. Subordina la seguridad a la libertad. La policía no es un fin en sí misma, es un instrumento para que los ciudadanos puedan ser libres con seguridad. A continuación, el 105, que abre las ventanas de la administración. El principio de transparencia. Dice que la ley regulará a. La audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. B. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Y C. El procedimiento garantizando la audiencia del interesado. Es el derecho a saber y a ser escuchado. La administración no puede ser una caja negra. Si va a aprobar una norma que te afecta, tienes derecho a opinar. Si tiene un expediente sobre ti, tienes derecho a verlo. Es control ciudadano,
Es una herramienta fundamental de control ciudadano sobre el poder. Y si la administración se equivoca o abusa, llegamos al escudo definitivo. Artículo 106. El control de los tribunales. 1. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Y el punto 2. 2. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Esta es la garantía final. Ninguna decisión administrativa es absoluta. Siempre puede ser revisada por un juez independiente. ¿Y si te causan un daño? Si te causan un daño por un error médico, una carretera mal señalizada, el Estado tiene la obligación de indemnizarte. Es el principio de que el poder público es responsable de sus actos. Y para terminar, el artículo 107 nos presenta un sabio consejero. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. ¿Qué es exactamente? Una especie de Pepito Grillo del Gobierno. Es una analogía excelente. El Consejo de Estado es un órgano de juristas de extraordinario prestigio e independencia. Ajá. Emite informes sobre las leyes más importantes que prepara el Gobierno antes de que se aprueben. Su dictamen no es vinculante. El Gobierno puede ignorarlo. Pero tiene un coste político hacerlo. Un coste político y reputacional muy alto, efectivamente. Es un control de calidad jurídico para evitar que se aprueben normas mal hechas o inconstitucionales. Fascinante. Si miramos estos últimos 4 artículos juntos, policía, transparencia, control judicial y el Consejo de Sabios, se dibuja un sistema muy claro de garantías. Completamente. Forman un círculo de protección alrededor del ciudadano. Demuestran que la Constitución diseña un poder ejecutivo fuerte, sí, pero al mismo tiempo lo somete a una red de controles muy robusta. El poder nunca es absoluto. Pues con esto hemos completado nuestro recorrido. Hemos visto el arco completo del poder ejecutivo. Cómo nace, cómo se organiza para actuar y cómo está permanentemente vigilado y limitado. Una arquitectura compleja, pero con una lógica muy clara. Así es. Muestra que cada artículo tiene una razón de ser, normalmente aprendida de la historia, para equilibrar el poder con la defensa de la libertad. Absolutamente. Un análisis que espero que haya sido tan clarificador para quienes nos escuchan como lo ha sido para mí. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.